Buenos días. El día de hoy vamos a realizar la práctica sobre metabolismo y tasa metabólica basal, analizando su relación con la acción de la hormona tiroidea. Antes vamos a comenzar a repasar algunos conceptos básicos sobre la regulación en la producción de hormona tiroidea. Para esto es importante que tengamos presente la participación del hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. El hipotálamo, ubicado en la base del cerebro, va a ser muy sensible a los niveles de T4 de hormona tiroidea. Cuando los niveles de T4 disminuyan, el hipotálamo va a liberar TRH, o también conocida como hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona va a viajar por el sistema de vasos porta entre el hipotálamo y la hipófisis para estimular a que esta hipófisis libere TSH, hormona tiroestimulante. Este segundo mensajero va a viajar por la circulación sistémica, por la sangre, va a llegar por las arterias tiroideas hacia la glándula tiroides y va a estimular a que esta última produzca T4 y T3, que son las hormonas tiroideas claves para regular el metabolismo celular. Cuando los niveles de T4 están elevados, estos van a inhibir la producción de TRH y de TSH, reduciendo así la producción de hormona tiroidea, mecanismo que nosotros conocemos como retroalimentación o feedback. El metabolismo que estamos viendo hoy día es parte importante para mantener los procesos celulares. Todos los procesos bioquímicos que se dan dentro de la célula necesitan de alguna forma energía. Esta energía proviene de tres fuentes muy importantes. La primera, la glucosa. La segunda, los ácidos grasos. Y la tercera, las proteínas. Acá vemos la combustión de la glucosa, C6H12O6, utiliza 6 moléculas de oxígeno y nos produce 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. Y, lógicamente, energía en forma de ATP. Vamos a analizar en este ejercicio la cantidad de oxígeno que se consume en una unidad de tiempo. Esta cantidad de oxígeno que se consume por unidad de tiempo la vamos a conocer luego o posteriormente a lo largo de la carrera como VO2. Este VO2 que lo vemos acá en la ecuación de oxidación de la glucosa como 6 moléculas de oxígeno se relaciona en el caso de la combustión de la glucosa con la producción de 6 moléculas de CO2. La relación de 6 moléculas de CO2 sobre 6 moléculas de oxígeno consumida consumido nos da un cociente respiratorio igual a 1. Este cociente respiratorio nos indica que el metabolismo es aeróbico, que hay suficiente oxígeno a expensas de glucosa. La segunda ecuación que vemos abajo, donde vemos el ácido palmítico hexaondecanoico de 16 átomos de carbono, vemos que necesita consumir durante su combustión 23 átomos o moléculas de oxígeno. Esto nos va a resultar en 16 moléculas de CO2 y 16 de agua. La relación entre el CO2 y lo producido y el oxígeno consumido es de 0.7. Nos indica también que estamos en un metabolismo aeróbico, pero en este caso a expensas de ácidos grasos. De igual forma podemos ver que algo similar sucede para los aminoácidos, pero con un cociente respiratorio entre 0.8 y 0.9. Entonces, esto nos permite entender o comprender si el modelo biológico en estudio está en un metabolismo aeróbico o anaeróbico y cuál es su fuente energética. Estas van a ser las aplicaciones que ustedes a posterior van a ver para la medición del oxígeno y la medición del CO2 producido. En este caso, en esta práctica,
vamos a analizar el oxígeno consumido, vamos a aprender a medir el volumen de oxígeno que consume un modelo biológico. Acá tenemos una tabla de valores para las principales moléculas, tanto glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Con sus respectivos cocientes respiratorios. No son todos, pero son los más importantes. El comprender esto nos va a permitir a nosotros hacer o planificar la actividad física, el consumo energético y también la ingesta calórica para llegar a un equilibrio y lograr lógicamente una composición corporal adecuada que se manifiesta o se relaciona con múltiples enfermedades cardiovasculares, metabólicas, etc. Es útil también para situaciones extremas como en cuidados críticos o en sala de operaciones en pacientes críticos, donde tenemos que hacer un monitoreo metabólico estricto, útil no solamente en el ambiente hospitalario, sino también en el deporte, ¿no? Para poder optimizar la alimentación, el rendimiento físico, ¿no? Y saber la progresión del entrenamiento y de la alimentación, a dónde nos lleva. Entonces, esto que vamos a aprender hoy día entonces es bastante útil, pero vamos a empezar hoy día a medir el volumen de oxígeno consumido. Este volumen de oxígeno consumido nosotros lo vamos a expresar en mililitros por kilo por hora. Cuando llevemos un consumo de oxígeno por debajo de 1600 mililitros de oxígeno por hora para nuestros modelos biológicos en estudio, que van a ser 4 ratitas, vamos a hablar de una tasa metabólica baja, por debajo de lo normal. Entonces hablamos de un hipometabolismo relacionado con estados de hipotiroidismo. Cuando tengamos un consumo de oxígeno mayor a 1800, vamos a hablar de un hipermetabolismo relacionado con el hipertiroidismo. Y cuando tengamos valores intermedios entre 1600 y 1800, hablaremos de un estado eumetabólico relacionado con una función tiroidea adecuada o normal. Para nuestro experimento vamos a utilizar modelos biológicos. Estos modelos biológicos van a ser 4 ratitas. Lamentablemente en nuestro laboratorio solamente contamos con 3. Entonces no vamos a ser muy estrictos y vamos a implementar un cuarto brazo experimental utilizando la primera rata, que va a ser el brazo control, para luego administrarle hormona tiroidea. Entonces vamos a tener 4 brazos, un brazo control y 3 experimentales. En la primera rata es una ratita normal. La segunda rata va a ser una rata donde vamos a inducir el hipotiroidismo retirándole la glándula tiroides, es decir, vamos a inducir un hipotiroidismo quirúrgico post-tiroidectomía. La tercera rata es una rata con hipotiroidismo inducido por una hipofisectomía, resección de la glándula hipófisis. Y el cuarto brazo, que vendría a ser el tercer brazo experimental, va a ser la rata número 1, que luego de haber medido su metabolismo basal en condiciones normales, vamos a administrarle hormona tiroidea para inducir un estado de hipertiroidismo. Entonces, en conclusión, vamos a tener 4 brazos. Un brazo control, una rata normal, una rata, 2 ratas hipotiroideas, ¿no? Una inducida por la resección quirúrgica de la tiroides y el otro por la resección quirúrgica de la hipófisis. Y el tercer brazo experimental o cuarto brazo es una rata donde vamos a ver un estado de hipertiroidismo inducido por la administración de hormona tiroidea.
Para realizar este experimento o esta parte del experimento vamos a utilizar una celda metabólica. Esta celda metabólica nos va a permitir aislar a los modelos biológicos en experimentación. Pero antes vamos a mencionarte que esta celda metabólica nos sirve para controlar variables del medio ambiente. Antes de eso tenemos que controlar las variables en los modelos biológicos. Tenemos que considerar que sean ratas de la misma edad, ratas de la misma raza, del mismo sexo. ¿Por qué? La edad es importante. Modelos biológicos de menor edad van a tener mayor tasa metabólica y al inverso, de mayor edad, menor tasa metabólica. Los modelos biológicos machos pueden tener una tasa metabólica mayor que los modelos biológicos hembras. La alimentación, los días previos al experimento tiene que ser muy similar. La actividad física también tiene que ser muy similar o controlada de forma muy similar. Ya en el control de variables del ambiente físico vamos a utilizar la celda metabólica que nos va a permitir un aislamiento, no solamente del aire o de los gases en estudio, sino también un aislamiento térmico, un aislamiento de la luz, que son variables físicas que pueden interferir en el experimento. Asimismo, esta celda va a contar con dos tubuladuras, una para el ingreso del aire fresco para que respire el animal cuando todavía no se está midiendo el consumo de oxígeno, y la otra tubuladura que nos va a permitir medir durante la experimentación conectada a una llave en T, y esta a su vez con dos dispositivos, a un manómetro para medir el consumo de oxígeno a través del cambio del nivel del agua y una llave de paso que nos permite luego, ya cuando se termine el experimento, a medir o a confirmar el volumen de oxígeno consumido que nos va a permitir inyectar un volumen a través de una jeringa. En la parte baja de la celda metabólica vamos a tener una balanza que nos va a permitir medir el peso del animal en gramos. En la parte inferior, en el piso, vamos a tener cal sodada. Esta cal sodada va a absorber el CO2 que produce el animal durante la respiración. Este CO2, si no es retirado o controlado de alguna forma, ya sea por medios físicos o químicos, va a interferir con los resultados del modelo biológico y lógicamente también induciría un estado de retención de CO2 en el sistema con una acidosis respiratoria en el animal, que también podría ocasionar alguna alteración en los resultados. Contamos entonces con instrumentos de medición que hemos mencionado, el manómetro, la jeringa, y contamos con un timer para programar el tiempo del experimento, la balanza que también ya acabamos de mencionar y una hoja de resultados. En esta hoja de resultados vamos a poner el modelo biológico en estudio, el peso en gramos, el oxígeno que se va a consumir en un minuto. Luego, este oxígeno lo vamos a multiplicar por 60 y vamos a tener el oxígeno que se consume por hora. Luego vamos a dividir 1000 gramos entre el peso del animal en gramos y ese resultado lo multiplicamos o lo vamos a utilizar ¿para qué? Para ver multiplicarlo por el oxígeno consumido por hora y vamos a tener el oxígeno consumido por kilo por hora. De esta forma vamos a poder comparar, ¿no?, el estado metabólico de los animales entre sí, ¿no?, teniendo valores en mililitros por kilo por hora, determinando su estado metabólico. Bueno, a continuación vamos a proceder a la parte experimental. Gracias, jóvenes. Entonces vamos a ver el segundo video.